Zavala, ¿quién más me saluda por aquí? No sé, si le quitamos neo, le decimos un término que ya conoces, que hemos, de hecho yo, a ver, voy a ampliar acá la pantallita, he creado una línea de tiempo para poder explicar estos movimientos. Ya neoclasicismo también se conoce como neoclasicismo europeo o neoclasicismo universal. No sé, universal, vamos a pasar a la literatura española, luego a la peruana, luego a la latinoamericana. Bien, esta línea del tiempo, voy a cerrar acá un momento las cámaras para explicar. Todavía sí, Aguarcaya, a ver, voy a ver lo de la conexión. Ah, también, ya chicos, no, es mi internet, a ver un segundo. Me dice que se escucha bien. Sí, se escucha mejor, chicos. Si me escriben, se me responde. Me dice Vanessa, todavía ya. Me voy a cambiar a otro lado. Ya, chicos. Ahora sí me avisan. Hemos el curso, el año escolar, con este tema, clasicismo, ¿sí? Clasicismo nos abarcó 3 clases, que fue el clasicismo épico con Homero, la época jónica, arcaica. Luego venía el clasicismo ático con el teatro, con Sófocles, Edipo Rey. Y por último, el clasicismo romano con Virgilio, Lenet. Centrismo. ¿Recuerdas? Esta es una palabra que constantemente hemos utilizado en todas las clases, ¿no? Para comparar, para explicar, etcétera, ¿sí? El antropocentrismo. Otra vez, chicos, a ver, me dicen que se escucha nuevamente entrecortado. A ver, puedo conectar un cable. Bien, a ver un segundo, ya. Ahora se escucha mejor. Creo que lo que pasa, chicos, es que la señal hemos visto. En este hemos visto 3 clases. Vimos lo épico con Homero, el teatro con Sófocles y luego vimos la literatura romana, ¿sí? Esos 3 corresponden al clasicismo. Bien, y aquí había una característica muy importante que era el antropocentrismo, ¿sí? Recordarán, el antropocentrismo era una de las características más importantes. Voy a apagar un momento mi cámara, a ver si con eso me ayuda a mejorar vamos a ver acá, la señal, ¿ya? Ya, bien.
Entonces era el antropocentrismo. El hombre, ¿recuerdas? El hombre era lo más importante. En esta época se dio el desarrollo de la cultura, de la ciencia, de las artes, de la escultura, de la arquitectura, ¿lo recuerdan? Pero luego pasamos, por eso ahora estoy aquí abajo, luego pasamos a la Edad Media, al Medioevo. Y en el Medioevo ya lo más importante no era el hombre. ¿Qué era lo más importante en el Medioevo, chicos? A ver, los escucho, los leo. ¿Qué era lo más importante en el Medioevo? Nada, ¿qué pasó? A ver, recuerden. Ajá, muy bien, Rivas Plata, que es el primero en contestar. A ver, ¿quién más me da una respuesta? ¿Qué era lo más importante en el medioevo? ¿Seguía siendo el hombre o ya era otro ser? Urbino, muy bien tu respuesta. A ver, ¿quién más? Ya Infanzó. Y Vanessa, ¿no? Otro ser, pero ¿qué ser, pues, Vanessa? No seas viva. Otro ser, pero ¿qué nombre tiene ese otro ser? Yo no lo menciono porque si no les estaría dando la respuesta. Ay, son muy pillos, ¿no? Muy bien, Huarcaya también, claro. La respuesta es Dios, ¿no? Entonces hasta aquí recuerden, lo más importante era el hombre. Pasamos al medioevo y ahora lo más importante es Dios. Y precisamente porque lo más importante era Dios y el poder de la Iglesia Católica fue tan, pero tan fuerte, es que no hubo desarrollo de la ciencia, del conocimiento, de las artes. O sea, todo lo que se había desarrollado aquí se truncó en el medioevo. Y en la etapa final del medioevo, a esa etapa final se le llamó pre-renacimiento. ¿Sí? Cuando ya estaba acabando el medioevo. Es como una etapa de transición entre el medioevo para dar un salto al renacimiento. Ese periodo de transición se llama pre-renacimiento. Cuando ya estamos dejando la idea de que Dios es lo más importante, ajá. La iglesia prohibió todo, sí, efectivamente, Rivas Plata prohibió todo, por eso es que no hubo desarrollo de la ciencia, del conocimiento, mira. A esa época, el medioevo se le llama época oscurantista o también se le llama edad oscura, porque no hubo desarrollo del conocimiento. El renacimiento, aquí la gente nuevamente está despertando, está reaccionando y dice, no, ya basta, mucha religión, mucha falta de conocimiento, de cultura, entonces nace el renacimiento, que era volver al clasicismo, por eso se llama renacimiento, ¿recuerdas? Renacer, volver al clasicismo, porque entre clasicismo y medioevo prefieren el clasicismo. Aquí había nuevamente desarrollo, entonces aquí en el Renacimiento, desarrollo de las artes, de la ciencia, de la cultura. Pero esto comienza a cambiar. Se va volviendo con esas ansias de desarrollo, de arte, de cultura, se va tergiversando, se va transformando y se crea el barroco. Es barroco, palabra grave, no es barroco, es barroco. Entonces nace el barroco y el barroco va a ser un movimiento en el que se siguen sí los lineamientos del Renacimiento, pero a eso le agregamos ¿qué cosa? La exageración. El barroco también se desarrolla, por ejemplo, en la arquitectura, en la pintura, y estas creaciones barroquistas, y obviamente en la literatura también, estas creaciones barroquistas son complejas. Por ejemplo, en literatura el lenguaje es rimbombante, el lenguaje es muy sofisticado, es difícil de comprender. Eso es el barroco. En literatura, perdón, en arte, en escultura, en pintura también. Ustedes han visto, por ejemplo, luego ingresen a internet y busquen en Google, pongan ahí esculturas o arquitectura barroca y se van a dar cuenta de lo que hablo. Es muy complejo, es sobrecargado, es exagerado, que ya se pierde la esencia en sí, la belleza. Entonces, nace este movimiento que es el barroco y la gente cansada ya del barroco rechaza el barroco y nace otro nuevo movimiento que es el que vamos a ver hoy. Se llama neoclasicismo. Neo es nuevo. ¿Nuevo qué? Clasicismo. O sea, una vez más regresamos al origen, regresamos al clasicismo.
¿Por qué se va a caracterizar el neoclasicismo, el nuevo clasicismo? Por nuevamente vamos a retomar los modelos antiguos, griegos, romanos, su arquitectura, su literatura, su conocimiento, su arte. ¿Y por qué nace el neoclasicismo? Porque rechaza al barroco. No quiere la exageración del barroco. Ellos quieren más sencillez, más simplicidad y también más razón. Esas son entonces, bueno, ese es el porqué. He creado así esta línea de tiempo para que te puedas ir guiando y mira tú cómo se van dando los movimientos, ¿no? Clasicismo, que es hombre, razón, pasamos al medioevo, la edad oscura, el renacimiento, nuevamente, la razón, el hombre, otra vez el barroco, ya todo se tergiversa, se vuelve más complejo, otra vez el neoclasicismo, nuevamente el hombre y la razón. Es como una especie, mira tú así, de ola, de vaivén, ¿no? Que se va dando a lo largo de la historia. Bien, ahora tú ves aquí esta escultura, ¿sabes quién es él? Según la mitología griega, a ver, a los chicos que les gusta la mitología griega, ¿quién le cortó la cabeza a Medusa? ¿Quién es ese joven? Ah, muy bien, Sonia, perfecto, esa es la respuesta. El resto, a ver, ¿quién más se acuerda? ¿Quién le cortó la cabeza a Medusa? Comienza con P de pato, su nombre. Muy bien, Rivas Plata, Mers, así es, ¿no? Él es el famoso Perseo, ¿sí? Que fue y le cortó la cabeza a Medusa y la utilizó como un arma, ¿no? Porque pese a que le había decapitado los ojos de esta cabeza, de este personaje, todavía podía convertir, todavía tenía poderes y podía convertir en piedra a quien mirase los ojos de manera directa. Bien, pero esto es mitología griega, tú dirías, pero Miss, ¿y esto qué tiene que ver? Ya estamos en el neoclasicismo y ahora aparece esta escultura, pues esta es una escultura neoclásica, no es una escultura de la antigua Grecia o de la antigua Roma, no. Es neoclásica. Es una muestra, por eso lo puse ahí como fondo de esta diapositiva, es una muestra de que los neoclásicos, ¿no? A ellos les gustaba tomar nuevamente como referencia la antigua literatura del clasicismo, ¿sí? Cuando batallaba sacaba la cabeza de Medusa, hacía Rivas Plata, por eso era su arma también, ¿no? Con eso también venció. Neoclasicismo entonces, por eso ya estoy explicando por qué dejé esto como fondo. Es un movimiento artístico, es un movimiento literario. El neoclasicismo se desarrolla en literatura, se desarrolla en pintura, en escultura, en arquitectura, también lo podemos evidenciar. Surge a mediados del siglo XVIII hasta inicios, ¿no? Las primeras décadas del siglo XIX. Pero ya a finales del siglo XVII ya se podía ir evidenciando el desarrollo del neoclasicismo. Nace, como te dije hace un momento en la línea del tiempo, en oposición al barroco, ¿sí? Nace en oposición al barroco. El barroco era complejo, era exagerado, usaba muchos detalles y entonces eso ya no le gusta a los neoclásicos, ¿no? Entonces ellos rechazan y es por eso que surge este otro movimiento. Ahora, el siglo donde más se desarrolla el neoclasicismo viene a ser el siglo XVIII. A ese siglo también va a ser conocido como el siglo de las luces. A ver, si tú relacionas, ¿por qué crees que es el siglo de las luces? Si yo te había dicho que en la Edad Media era conocida como la Edad Oscura, ¿por qué el siglo XVIII se le llamará el siglo de las luces? ¿Qué crees que hubo, que apareció, que sucedió, o qué elementos se toma en cuenta para que sea llamado así este siglo? A ver, razonemos. Los leo, los escucho. ¿Por qué crees que el siglo XVIII se llamó el siglo de las luces? No sé si tu respuesta, si esta fue una respuesta a esta pregunta o fue un comentario, mi estimado Rivas Plata. Aunque tu comentario es acertado, ¿no? Eso es cierto, ¿no? La pérdida de confianza, los ideales neoplatónicos, ¿no? Del Renacimiento, eso es cierto. Y ellos quieren un nuevo, es como el neoclasicismo es como un nuevo renacimiento, ¿no? Va a tener diferencias. Chicos, ¿por qué el siglo de las luces? Les decía, si la Edad Media es la Edad Oscura, entonces, ¿qué entendemos? Que la oscuridad es sinónimo de ¿qué? De falta de conocimiento, ¿sí? A ver, cosas nuevas que llegaron. Ya va por ahí, va tibio, Ana Karen, ¿no?
Es el siglo de las luces. La luz, a ver, hágase la luz en sus mentes. La luz es símbolo de conocimiento. Eso es la luz. Entonces, al siglo XVIII se le llamó el siglo de las luces, así es Urbino, el siglo de las luces porque es un siglo que se caracterizó por la búsqueda de conocimiento en todos los campos. Claro que en el aspecto histórico, social, sobresalía mucho la búsqueda de conocimientos en política, ¿no? En cuestiones sociales, que ahora vamos a ir conociendo. Finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad. Ya no estás así, estás inspirado, Matías Rivas Plata. Y es muy cierto, ¿no? Sí, ellos quieren disipar, es que la oscuridad, la tiniebla es sinónimo de ignorancia. ¿Y qué querían los neoclásicos? Que prime la razón. ¿Está bien? Entonces, a ver, voy a mover por acá un poquito ya. La ilustración. ¿Qué es la ilustración? ¿No? ¿Qué nombre? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente con la imagen? La ilustración es aquella que engloba el pensamiento ilustrado, ¿sí? El pensamiento ilustrado. ¿A qué se refería esto? Es la época en la que en las casas de los burgueses, de la gente adinerada, se realizaban las reuniones. Se hablaba mucho del conocimiento, se intercambiaba información, conocimiento en todos los campos, económico, político, social, a nivel cultural, ¿no? Entonces, la ilustración, cultural, en donde prima la razón. Si esas reuniones se daban, no era para hablar acerca de cositas superfluas, de chismes, ¿no? De habladurías de la gente, no, sino del conocimiento, de la razón, del desarrollo de la ciencia. Y todos coincidían en que solo el conocimiento, la búsqueda de información, uno, los iba a sacar de la ignorancia y dos, los iba a llevar al progreso. Eso es la ilustración. Así que es un hecho importante de esta época. Otro hecho importantísimo que va a marcar la vida de la antigua Francia, porque el neoclasicismo nació en Francia, la cuna del neoclasicismo en Francia, es este hecho, la Revolución Francesa. Y he tomado como imagen referencial la toma de la Bastilla. Sabes que Francia se rebela porque en Francia se vivía un sistema monárquico, la máxima autoridad era el rey y el rey en realidad tenía poder absoluto, pero gobernaba mal, ¿no? Entonces lo último en lo que podía él pensar era, y el pueblo finalmente toma las armas, toma la fuerza, el poder y declara pues su revolución. Esta es la famosa Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, que era la muestra de la monarquía, ¿no? Francesa, pero no es un hecho simplemente en que van, toman la Bastilla y se acabó, no, es el inicio de una serie de hechos que nos llevan camino al cambio, ¿no? Ahora tenemos un sistema republicano, ¿cierto? Democrático, pues bien, en aquella época, recuerda, era la monarquía, el poder absoluto del rey, que era un abusivo, era un déspota, ¿no? Era absolutista. La gente se cansa de eso y va a haber toda una serie de hechos que llevan finalmente a que nazca más adelante la república, el sistema republicano. Así es, Matías, 1789, fácil de recordar porque es 789, ¿no? 1789 fue el año en que se dio la Revolución Francesa, pero ocurrieron muchos otros hechos después, ¿no? La época del terror, la época de Robespierre, luego la época del gran terror, y bueno, una serie de sucesos que ya supongo se los contará su profesor de Historia Universal, muy bonito cuando están en clases de Historia Universal, estén atentos, ¿no? A lo que va relatando, explicando su profesor. Bien, y un hecho más que tiene que ver con esta época no clásica, también es la revolución industrial. Es la primera, por si acaso, porque hubo una segunda revolución industrial y esa ya es contexto del realismo, que más adelante vamos a ver este otro movimiento literario. La revolución industrial, la primera, se dio en el año 1760 y esta también va a ser un hecho trascendental dentro de la época neoclásica. ¿Por qué? Porque se cambia la manufactura, es decir, la mano de obra, por el uso de las máquinas, que trae una mayor producción, ¿no? Así que todos estos hechos
Este es el contexto, vamos a decir, histórico, qué es lo que está sucediendo en esta época y que nos va a ayudar a entender por qué la literatura es como es en este periodo, ¿sí? En el siglo de las luces. Así que conozcamos entonces las características, no sin antes, mira aquí está de fondo, un panteón, así se llama, es el Panteón de París. Ese panteón fue creado en el siglo XVIII. Tú lo ves y cualquiera pensaría que es una imagen de la antigua Grecia o de la antigua Roma, puesto que ambos utilizaban las mismas características en cuanto a la arquitectura. Pero no fue así, ¿no? Este panteón, ojo, por si acaso acá hoy en día nosotros usamos la palabra panteón para hablar del cementerio, ¿no? Del lugar donde descansan los difuntos, pero no, antiguamente el panteón era un templo, ¿sí? Es un templo, un lugar donde uno va pues a orar, a rezar. Este es un panteón del siglo XVIII, creado en alusión o como modelo de otro que fue creado en Roma, ¿no? Llamado el Panteón de Agripa en Roma. Entonces, una muestra más de cómo los neoclásicos tomaron en cuenta los modelos de la antigua Grecia y de la antigua Roma, incluso en arquitectura, ¿no? Que se parece muchísimo. Bien, características entonces de la literatura neoclásica. Primero, dice aquí exaltación y valores de la antigüedad. Por eso se llama neoclasicismo, pues, ¿no? Porque ellos regresan a la antigua Grecia y toman todo lo que creen que es importante, que es positivo y que los ayuda, ¿no? ¿Y qué es eso? Por ejemplo, el sistema político, la democracia, recuerda que Roma es la cuna de la democracia, ¿no? Grecia y Roma, es el sistema político, es la división de poderes, es la mitología griega. Ellos van a tomar en cuenta la mitología griega, lo has visto en la diapositiva anterior, en la escultura de Perseo con la cabeza de Medusa, ¿no? Toman los valores antiguos, toman personajes, incluso héroes y personajes de la antigua literatura griega, que también se va a evidenciar en las obras literarias. Así que cuando hablamos de exaltación y valores de la antigüedad, estamos hablando del clasicismo, no lo olvides, ¿sí? Moralizante y didáctico, esto es muy fácil de entender por qué. Es la época de las luchas, es la época de la Revolución Francesa, es la época en la que el pueblo no está contento con el gobernante que tiene, ¿no? Y la situación en la que vive, que era de pobreza. Entonces, nace ¿qué cosa? El hecho de la crítica. Voy a criticar, me voy a quejar, pero ¿de qué manera? A modo de burla, a modo de broma, en las comedias. Aquí sobresalen las comedias. Entonces el fin o la finalidad de esta literatura va a ser moralizante porque vamos a hablar de los valores y de los antivalores. Va a ser una literatura didáctica porque las obras nos van a traer una enseñanza, ¿no? Una reflexión de qué es lo que deberíamos o no deberíamos hacer o cómo deberíamos ser. La influencia es lo que a la ilustración plantea la razón por encima de qué? Por encima de los sentimientos. El uso de la razón por encima de qué? Por encima de la religión. Recuerda un poder absoluto, mayoritario, total, ¿no? Y con realidad la religión va quedando en un segundo plano desde ya, ¿no? ¿Recuerdas desde el Renacimiento, ¿cierto? La religión va quedando atrás en un segundo plano, que exista el poder religioso, sí, pero que no sobrepase, ¿no? Que no esté por encima del poder político, ¿sí? A eso, por ejemplo, se le llama secularización, ¿no? La secularización es una forma de evitar que la religión tenga más poder del debido. A ver, otra característica importante, mira, la simplicidad y el equilibrio en las formas. Esto es una muestra del rechazo al barroco, ¿no? Hace un momento te dije que los barroquistas eran muy complicados, muy complejos, mucho adorno, mucha palabra, mucho detalle, ¿no? El neoclásico no quiere eso, el neoclásico quiere simplicidad.
en lo vano, ¿no? Sino que sea simple, pero que sea correcto, que sea equilibrado en todo sentido, en literatura, en arte, pintura, escultura, etcétera. Uso del método científico. ¿Por qué cree que aquí se hace uso del método científico? Tú sabes que el método científico tiene una serie de pasos, ¿no? La observación, el análisis, el planteamiento de una hipótesis y la corroboración de esa hipótesis. Eso se maneja en el neoclasicismo, el uso del método científico. ¿Y por qué está presente el uso del método científico? A ver, yo te pregunto, ¿porque predomina la razón o predomina lo subjetivo? ¿Por qué? ¿Qué predomina para que usemos el método científico durante el neoclasicismo? Claro, muy bien, Sonia, ¿no? La razón. Uno quiere llegar al punto, al meollo, ¿no? Al porqué de las cosas. Entonces sobresale, claro, muy bien, Rivas Plata, Urbino, Sulga. Efectivamente predomina la razón. Y una muestra de ello es el uso del método científico. La aplicación de las unidades aristotélicas. Ojo, atentos con esto porque es pregunta, no sé si tiene que ver con su temático, la domiciliaria, una de dos. Aplicación de las unidades aristotélicas en el teatro. Tú sabes que Aristóteles, ¿no? Apareció en la época ática del clasicismo, es un filósofo importante y él creó representaciones teatrales, ¿no? Entonces su palabra era la ley. Entonces él decía, toda obra teatral debe contar con tres elementos, tres unidades, ojo con el término, unidades, uno solo, ¿no? ¿Cuáles son esas unidades? Las que ves aquí, unidad de tiempo, unidad de acción y unidad de espacio. ¿A qué se refería? ¿Sabes tú que, por ejemplo, la obra Edipo Rey de Sófocles, de la antigua Grecia, cuenta con estas unidades de tiempo, acción y espacio, ¿sí? Recuerda, tiempo, espacio, acción, bueno, en el orden que quieras, pero ahí están. Son las tres unidades y no las debes olvidar, ¿sí? Así es, Matías, son esas mismas que has escrito y que están aquí en la diapositiva. ¿A qué me refiero? Unidad de tiempo, tiempo. La obra debe dar a entender que todos los hechos ocurren en un máximo de 24 horas. No quiere decir que imagínate que ya pasó la pandemia, te vas a ver una obra de teatro y vas a estar 24 horas como máximo ahí sentado viendo la obra. No. Te da a entender cómo pasa el tiempo, ¿no? Es como cuando lees alguna obra literaria y te dice 5 años después. No quiere decir que estás 5 años ahí leyendo la obra, ¿no? Entonces, en el caso del teatro igual, ¿no? 3 horas después, tiempo después, pero no puede ser más de 24 horas. Esa es la unidad de tiempo, ¿no? Entonces, asúmelo así, tiempo, un día. Espacio. La obra teatral tiene que estar representada en un solo lugar. No puede haber varios escenarios. No es lo mismo que escenas, ¿eh? No puede haber varios escenarios, todo en un mismo lugar. Y la acción se refiere al tema central. Por ejemplo, en las novelas, ¿no? Se cuentan muchos hechos, ¿no? De pronto, no sé, la historia de un terremoto, luego de una muerte, luego de alguna pelea familiar, o sea, varias cosas. En el caso de las obras teatrales que tienen unidad aristotélica, la acción debe ser un solo hecho en particular y que todo gire en relación a esa acción o a ese hecho. Así que recuerda, esas son las unidades aristotélicas y fue muy utilizado durante el clasicismo. ¿Sabes quién es esta belleza? ¿Quién es esta mujer? ¿Uno de ustedes conoce en escultura de quién se trata? Es la hermana de uno de los hombres que quiso ser dueño del mundo. No es Hitler, ¿eh? Recuerda que Hitler quería ser el dueño del mundo. Pero antes que Hitler había otro, que comienza con N de Napo. ¿Quién será? ¿Quién será? Chicos. Muy bien, Mers. Napoleón. Ella es la hermana de Napoleón. Así es, Diana Zavala. Esta es una escultura del siglo XVIII, es decir, del neoclasicismo. Y un escultor de la época así la esculpió. Medio cuerpo desnudo, por ejemplo, en el Perseo, que tiene la cabeza de Medusa, él también está desnudo, solo que yo he puesto ahí un pequeño mosaico para no herir susceptibilidades.
Pero los griegos tenían una afición muy grande por representar el cuerpo humano desnudo, ¿no? Ellos no tenían, digamos, no tenían reparo en mostrar su desnudez y eso se evidenciaba mucho en las esculturas griegas antiguas, pues los neoclásicos hicieron lo propio. Ellos también crearon las esculturas con cuerpos desnudos. Así que ella es la hermana de Napoleón, así la esculpieron, ¿no? Y pertenece al siglo XVIII. Recuerda que durante el neoclasicismo, casi la etapa final, Napoleón también cobra un papel importante en la historia de Francia. Representantes del neoclasicismo. Tenemos a Molière, mira, de él solamente te digo la obra El Avaro, porque en las siguientes diapositivas vamos a hablar de él con mayor detalle y de su obra. Otro representante, Pierre Corneille, él es autor de la obra El Cid, Cid significa señor, ¿no? Y de sus aventuras. Jean Racine, mira tú la cabellera, su cabello peluca, la de Jean Racine, autor de la obra Andrómaca. Mira, Andrómaca es personaje de la literatura griega antigua. Es una muestra más de cómo el neoclasicismo tomó en cuenta personajes de la antigüedad, ¿no? Esta es una peluca. Los antiguos neoclásicos usaban peluca. Sus pantalones eran como panties bien apretadas, sus medias hasta la rodilla, sus zapatos puntiagudos que parecían de payasos. Ellos se ponían incluso una especie de sombreros con plumas, eran así muy sofisticados. Era la moda, pues chicos, ¿no? A ver, te habría gustado a ti, sobre todo los jóvenes, ¿no? Esa moda, a ver, no me imagino a ver ustedes, ¿no? Con su peluca. Pero ya pues chicos hay de todo, ¿no? Vamos a tener una peluca rubia, ¿no? Un cabello pelirrojo, a ver cómo se habrían visto, ¿no? Como Jean Racine. Bien, de Andrómaca, Jean Fontois, el nombre Jean es muy Fontois. Él también, miren su cabellera, otro con su peluca, era la moda, pues, ¿no? Un pelo rosado morado, me dice, ah, qué bonito, Vanessa. ¿Eh? Sí, a mí también me gustaría, a ver si la próxima me pongo mi cabellito rosado, pues me van a mandar al circo. Jean Lafontois es autor de fábulas, él es el creador de muchas fábulas y las fábulas también tienen pues esto que nosotros conocemos del fin didáctico. ¿Qué hay en Muy trabado? Que encontramos al final de una Necesita, no se la escucha. y sus fábulas. ¿Me escuchan, chicos? No veo dónde está mi... Ah, sí, está encendido. Les decía, creador de las fábulas, ¿qué traen al final? ¿Una mora qué, chicos? Una moraleja, ¿no? Cierto, así es, muy bien de la Cruz, Urbino. Una moraleja, las moralejas son las enseñanzas, las reflexiones que obtenemos al final de la fábula. Eso es una muestra de que en esta época está el fin moral didáctico, ¿no? De enseñanza, de reflexión. ¿Ok? Bien. ¿Qué es otro spoiler? Pero también hay una de la, ¿no? Voy
sí, en esta legislativa, entre los de aquella época no existía, ¿no? Sobre fábulas y que dejaban enseñanzas, moralejas. Eso era lo que había dicho Urbino sobre Pontuac. En la creación de los 3 estados, ejecutivo, legislativo y judicial. Con el tiempo, Vanessa, está prendida tu micrófono, Vanessa, por favor. Si lo puedes apagar. ¿Ya está? Ya, chicos. Entonces, a ver, continuamos. Eso era lo que planteaba, les decía, Montesquieu. Y por último tenemos a Voltaire. A ver si aparece aquí quién es él. Ahí está, otro empelucado. En esta, por ejemplo, él menciona que lo más importante es la razón, el uso de la razón. Eran cartas persas porque era a semejanza de una especie de cartas de extranjeros en las que se criticaba, se ridiculizaba a la gente de la nobleza. Hay muchos otros representantes, por ejemplo, está el autor de Robinson Crusoe, el autor de los viajes de Gulliver. Ya no les voy a mencionar el autor, ya si les gusta leer, averigüen, investiguen, ¿no? Y lean, chicos, lean, que es lo más importante. De todos ellos, mira, solo lo mencioné porque ya ahora vamos a hablar en más detalle del que nos corresponde en la clase de hoy, Molière. Este es un nombre artístico, ¿no? Un nombre real, Baptiste Quenin. Él es Molière, de nacimiento y francés, considerado padre de la comedia. Esta es su época se crearon y tragedias, pero otra vez, chicos, no puedo cerrar solito aquí, cambiar de un lado del hornero, ¿no? A ver, espero que sea tuyo y no el mío. ¿Qué me va a dar esto? No, todos podemos tener buen internet, chicos. No, padre de la comedia, estaba aprendiendo ya. Padre de la comedia francesa, es el mejor comediante de Francia, por eso se le llama así. Familia de origen acomodado, él venía así pues de una familia acomodada, su padre era un trabajador del rey, con el tiempo Molière también se convierte en un trabajador del rey, ¿sí? Trabaja para él, ganan bien. Molière abandona este trabajo porque se convierte en un dramaturgo, un actor, va a crear, muy parecido a Shakespeare, ¿no? Va a crear su compañía teatral y se va a ir por toda Francia representando sus obras. Él no solo las crea, él también va a ser actor, ¿está bien? Y lo que más le gustaba hacer eran las comedias. En algún momento quiso hacer tragedias, pero se dio cuenta de que no le iba muy bien con esto y decidió dedicarse a la comedia. Sin embargo, en sus obras él criticaba mucho a la iglesia, a personajes de la iglesia, porque los clérigos, los religiosos también abusaban de su poder, ¿no? Entonces, él los va a criticar y por eso que la iglesia los rechazaba. La iglesia lo perseguía, ¿no? Lo criticaba, querían que se vaya preso, pedían ayuda al rey, que lo metiera al rey le va a agradar la obra, el trabajo de Molière,
eso que Molière muere en pleno escenario. Una obra que él creó es esta que ven acá en el título, El enfermo imaginario. El enfermo imaginario es una obra que cuenta, esta es una obra que cuenta la vida de un hombre hipocondríaco, ¿no? Es un hombre que tiene, que cree tener todas las enfermedades, ¿no? Es una persona que se enferma mentalmente, ¿no? No es que en realidad tenga las enfermedades, sino que él cree tenerlas. De eso trata el enfermo imaginario y de paso pues era como una crítica también a los médicos, porque este enfermo se burlaba de los médicos. Molière representó esta obra, pero Molière estaba enfermo de tuberculosis. Él enferma, está mal y aún así él sale a representar la obra. En medio del escenario cae desmayado. Despierta, no quiere que la obra se suspenda, vuelve a desmayarse y ahí sí pues ya no se podía continuar. 2 días a 3 días después, algunos días después, él muere en su casa. Unos que dicen que él murió en pleno escenario, ¿no? Y en la obra, el imaginario muere, dando justo a un hombre que debe morir también en la obra, ¿no? En fin. Este es un monumento, una escultura creada en honor a Molière. Y es más, en el epitafio de su tumba, como él ya sabía que iba a morir, sabía que estaba muy enfermo, él se adelantó y él comentó y dijo, esto es lo que yo quiero que esté en mi tumba, ¿no? Escrito, ¿no? Así que su epitafio dice así, momentos hace de muerto y bien, anunciado que lleva a su tumba, también no dejó de ser un comediante, ¿no? Como diciendo, estoy haciendo el rol de un muerto y miren qué bien hago, ¿no? Qué bien que hago este rol, ¿no? De un muerto real, un muerto. Obras de Molière. Aquí tienes varios de los libros, Las preciosas ridículas, unas mujeres que van a ridiculizar a sus pretendientes. El padre dice, hijas, es momento de casarse y aquí les traigo a 2 hombres. Y ellas los ven como muy poca cosa. El misántropo, un hombre que rechaza al mundo entero, a la sociedad, ¿no? Él odia a las personas, es un misántropo, pero está enamorado de una mujer que tiene una pasión que lo arrastra. El enfermo imaginario que ya te había comentado, que no tiene escrúpulos, no tiene prejuicios, no tiene nada, vive de huevo con el amigo y está enamorando a la esposa del amigo y se quiere casar con la hija. No sé, sabias, ¿no? Ridiculiza a unas mujeres que creen saberlo todo, tener mucho conocimiento, pero a fin de cuentas no saben nada. De eso trata Las mujeres sabias. Y ahora pasemos a la obra, ¿sí? El avaro. Ya. No, he tratado de avanzar rapidito porque con esto del internet no sé en qué momento se nos va el tiempo. Miren, este es el avaro. ¿Qué significa avaro, chicos? ¿Qué entienden ustedes por avaro? ¿Alguno de ustedes es avaro? ¿Qué significa avaro? A ver, chicos, es avaro, palabra grave, ¿eh? No es avaro, es avaro. Ajá, muy bien, Brandon, efectivamente. A ver, ¿quién más me dice? ¿Qué significa avaro? No es bueno ser avaro, es un antivalor, ¿no? ¿Alguien sabe qué significa ser avaro, aparte de Brandon Infanson? Nadie más me responde, chicos, ¿qué pasó? Que quieres tener mucho. Sí, es cierto, Matías. Codicioso, ok. Bien. Ajá. ¿Qué más? A ver, ¿quién me dijo por acá? Ok,
que es malvado, pero malvado ¿por qué? ¿No? Porque hay muchos malvados y no necesariamente son avaros, ¿no? Zulka me decía que es codicioso, Ventura, que quiere tener muchas riquezas, persona que ansía poseer muchas riquezas que por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Es muy bien la definición, Urbino, que guarda o oculta algo, malvado, astuto, que más tacaño, que no es solidario, me dice Calderón, Cire, que quiere mucha riqueza. Así es, el avaro es el tacaño, es el hombre que efectivamente quiere mucha riqueza, que quiere tener mucho dinero, pero que no sabe ni qué hacer con este. Lo único que no quiere es gastarlo, eso sí, no desea gastarlo. Y va a amar el dinero más que su propia vida. El avaro es una obra de teatro, por lo tanto, género dramático, especie comedia, y está dividida en 5 actos. Y el tema central en esta historia es la avaricia, ¿sí? La avaricia. El avaro es un hombre sumamente avariento y lo único que le importa y le interesa es dinero, no importa absolutamente nada más. ¿No? Ahora no te voy a poner más imágenes y como es una obra de enredo, quiero chicos que estén muy atentos a la explicación, ¿sí? Porque si no, también ustedes se van a enredar. Veamos, Harpagon es el protagonista de la historia. El avaro. Él es el hombre avariento, codicioso y que solo vive pensando en el dinero y en evitar gastos a toda costa. Tiene 2 hijos, Harpagon, un varón llamado Cleanto y una hija llamada Elisa. Ellos a la vez tienen un amor oculto. Cleanto está enamorado de Mariana y Elisa está enamorada de Valerio. ¿Pero son felices? No. No son felices. El amor entre ellos, ¿no? Estas 2 parejas, puro, es real, es verdadero, es lindo. Pero ¿por qué no son felices? No son felices por culpa del padre. ¿Y a qué se debe? Veamos entonces cómo se inicia la historia. Al inicio de la historia, en la casa, ella está conversando. Valerio es el mayordomo, ya te puedes dar cuenta del primer obstáculo, ¿no? Valerio es el mayordomo, Elisa es la hija, la señorita de la casa, entonces ya hay allí un obstáculo. Valerio la ve triste, le pregunta qué le pasa, por qué estás así, le dice a Elisa, y Elisa le dice, oh, temo porque quizá tú no me quieres como yo quisieras, tengo miedo de ti. Dice, eso no es amor de mi vida. Valerio está trabajando allí como no porque necesite el trabajo de mayordomo, lo hace porque él ama a Elisa y una manera de estar cerca de ella es que él trabaje allí como un sirviente. Entonces Elisa le dice, es cierto, ¿no? Tú me salvaste porque ella en un naufragio y él la salva. Y es así como ellos se conocen y se enamoran. Entonces, bueno, Valerio se retira de la escena. Aparece Cleanto, el hermano, ¿no? El hermano de Elisa, y ambos conversan en el mismo lugar, en el mismo escenario, que es la sala de la casa. Cleanto le dice a Elisa que tiene que darle una noticia. Ella pregunta, ¿cuál es? Y él le dice, estoy enamorado. Elisa se emociona. ¿Y quién es ella? Él no da el nombre de manera directa, ¿no? Él le dice, es una mujer hermosa, bella, todos los hombres la miran, la observan, vive cerca de aquí, vive con su madre. Y entonces Elisa dice, oh, ¿y cuál es el nombre de esa dama? Mariana, le dice él. Pero hay algo que me impide amarla. Y Elisa pregunta, ¿pero qué? Es que Mariana no tiene dinero, viene de una familia de poco dinero. Elisa le dice, ¿pero de cuándo aquí a ti te importa el dinero? Y él le dice, no, es que no es por eso, es por nuestro padre. ¿Cómo podré decirle a nuestro padre que estoy enamorado de una mujer que no tiene riquezas? Ella baja la cabeza porque siente lo mismo. ¿Cómo ella puede decirle a su padre que ella está enamorada de Valerio si es el sirviente? ¿No? Entonces ella le dice, te comprendo, hermano. Ella se siente identificada con esa situación, esa historia. Pero Cleanto le dice, no, ¿qué vas a saber tú? Porque tú no has amado, tú no sabes lo que es el amor. Bueno, el que no sabe es él, ¿no? Lo que pasa en el corazoncito de su hermana Elisa.
Él le dice, pero ya estoy cansado de todo, así que hoy mismo le contaré a mi padre que amo a Mariana y hoy mismo yo le declararé mi amor a ella y me casaré con ella y no me importa nada. Elisa se emociona, dice, oh, si mi hermano se atreve a tanto, yo por qué no, ¿no? Ella se alegra de la situación. Pero mientras ellos están conversando, un poquito más allá está Harpagón. Harpagón está preocupado, está contento y preocupado. Contento porque ha recibido el pago de un préstamo que él hizo, que consiste en 10.000 escudos de oro. Esa es la moneda del momento en Francia. Él está hablando en voz alta, solo, consigo mismo habla él y él dice, 10.000 escudos de oro, ¿y ahora dónde los guardaré? Yo no confío en los bancos, ¿no? Que siempre te roban, pero acá también es un peligro, debo buscar un lugar donde guardar mi dinero, oh, 10.000 escudos de oro. De pronto voltea y ve a sus hijos, a Cleanto y a Elisa. Y él se asusta, ¿y si me escucharon? ¿Y si saben que tengo esta cantidad de dinero? Piensa dentro de sí. Así que se acerca y les dice, ¿han escuchado lo que yo estoy hablando? Y Elisa contesta, no, padre. ¿Están seguros? No, padre, no hemos escuchado nada. Ah, porque si ustedes escucharon que yo tenía 10.000 escudos de oro, no, han escuchado mal. Yo decía, ¿cómo me gustaría tener 10.000 escudos de oro? ¿Por qué no los tengo? Hasta aquí te puedes ir ya dando cuenta de cómo es Harpagón, ¿no? Obsesionado con el dinero y no quiere que los hijos lo sepan. Es más, los hijos ni siquiera, siendo hijos de un señor acaudalado, ni siquiera visten bien, ¿no? Están vistiendo casi en harapos. Cuando Elisa le dice, padre, necesito vestidos nuevos. No, ¿pero qué? No puedes surcir, coge tu agujita, tu hilo y cose. Y, o sea, él no quiere gastar en lo absoluto. Y pese a que no gasta, igual se queja, diciendo que ellos le generan a él un gasto muy grande. ¿Y de quién? Pregunta Cleanto. Y Harpagón contesta, estoy enamorado de una mujer bella, hermosa, maravillosa, todos los hombres la miran, vive cerca de aquí, vive con su madre. Cuando Cleanto escucha toda esa descripción, Cleanto tiembla y pregunta, ¿no? Es la respuestas rápidas para avanzar. Para saber si me están siguiendo la historia. Muy bien, Urbino, ¿no? Es la descripción que Cleanto ha dado de Mariana, muy bien. Y Harpagón dice eso, ¿no? ¿Quién es esa mujer? Pregunta Cleanto y Harpagón dice, se llama Mariana. ¡Wow! Cuando Cleanto escucha le dan náuseas, unas ganas de vomitar, de pensar que no, que la mujer que él ama es la misma en la que se ha fijado su padre, ¿no? Entonces eso lo hace sentir tan mal que quiere vomitar y se va. Harpagón dice, ay, estos mocosos de hoy en día, todos enclenques, no se alimentan bien, ¿qué le ha pasado? Bueno, mira Elisa, el plan que tengo para tu hermano es casarlo con una mujer mayor, rica, para que tenga... Ok, infanzón. Y él le dice luego, Elisa, contigo. Tú te vas a casar con don Anselmo, ¿sí? ¿Quién es don Anselmo? Un hombre rico, un hombre adinerado, pero yo lo siento, padre, ¿no? Y se agacha. Lo siento, padre. Lo siento, hija, pero ese hombre será el con el que te vas a casar. Y Elisa dice, padre, por favor, piénselo mejor. Y él responde, hija, lo he pensado mejor. Y en todo momento él está pues burlándose. Elisa pierde los papeles y dice, padre, no me casaré. Hija, sí lo harás, no lo haré, sí lo harás. Comienza pues la pelea, pero quien está escuchando de lejitos y a escondidas es Valerio. Valerio ama a Elisa, no se case con otro hombre, ¿no? Con un viejo, así que él está buscando la manera. Bueno, Elisa se retira de la escena. Harpagón manda llamar a una mujer llamada Frosina.
Frosina es una alcahueta, casamentera, celestina, o sea, es esa mujer que se caracteriza por querer a Frosina y le dice que él se da cuenta, él es mayor, es una jovencita, ¿cómo lo aceptaría Mariana? Es más, Mariana ya está enamorada de Cleanto. Claro que Harpagón no lo sabe. Y como Frosina quiere que le paguen por su servicio, y ya ella ha oído que Harpagón es un tacaño avaro, Frosina primero Harpagón se mira en un espejo y él le dice, ¿tú lo crees? Claro, un hombre, es un mensaje. Sí, pero estoy vestido de negro. A las mujeres les gusta el negro, a todas nos encanta el negro. Pero estoy un poco barrigón. A las mujeres nos encantan así, barrigones, panzones, usted es lo máximo. ¿Cómo lo alaba ella? Con tal de que Harpagón le diga, oh sí, ya gracias, toma tu plata. Pero de pronto Harpagón dice, no, 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 creo que tengo dudas. Mejor ya no te contrato. Vete de la boca, porque no quiere. Mientras tanto, va a llamar a su cocinero y a la vez su chofer. Su chicos, a ver, tengo que avanzar, tengo que avanzar. Mi hija acá dándome recomendaciones que pase a la última parte, ¿no? Les decía que Harpagón le da dinero a su cocinero para que éste vaya a comprar y prepare una gran cena porque él piensa invitar a Mariana. Pero lo que le da no alcanza, ¿no? Entonces Maese Santiago, el maestro Santiago, se queja y don Harpagón no le hace caso. Ingresa Valerio y como él le quiere caer bien a don Harpagón porque ve en él a su futuro suegro, entonces don Harpagón le dice, Valerio, ¿sí o no que con esta cantidad de dinero se puede hacer todas estas compras? Y Valerio, que ve que efectivamente no es cierto, aún así le da la razón, pero por supuesto, don Harpagón, le dice. Entonces Maese Santiago odia a Valerio, dice, siempre le está dando la razón a don Harpagón y no tiene la razón. Entonces don Harpagón, es más, Maese Santiago le dice, si crees que con esto puedes comprarlo todo, entonces hazlo tú. Y Valerio acepta, dice, está bien, yo iré, yo compraré, yo preparo todo. Tú dirías, pero si Valerio es un mayordomo, ¿de dónde va a sacar plata para comprar todo? ¿No? En realidad Valerio está allí, les decía, por amor a Elisa, pero en realidad no es un hombre pobre, no es un simple sirviente. Luego descubriremos quién es en realidad Valerio. Bien, se va a realizar la cena. Cleanto ha quedado preocupadísimo porque su padre quiere casarse con la mujer que él ama. Entonces, Cleanto lo conversa con su criado. Cleanto tiene su criado y se llama Flecha. Flecha le dice, prepararé un plan. Hasta aquí, ¿qué ha sucedido mientras tanto? Harpagón, ¿recuerdas que no sabía dónde guardar sus 10.000 escudos de oro? Pues Harpagón los ha ocultado en un jardín, los ha enterrado en el jardín. Flecha se ha dado cuenta, así que Flecha ha robado este cofre de dinero y le ha dicho a Cleanto, con esto puedes convencer a tu padre. Tú le das el dinero y le dices, padre, quiero ser yo quien se case con Mariana. Ese es el plan que le plantea a Cleanto. Y Cleanto acepta. De un momento a otro, cuando ya han llegado todos, han llegado la invitada, ha llegado Mariana, ha llegado don Anselmo, porque ya don Harpagón quiere dejar oficializado y dice, oh, mi cofre ha desaparecido, voy a morir, se me va la vida. Nadie lo entiende, dice, pero padre, no, que médico ni médico, se ha perdido mi vida, se ha perdido mi cofre. Y es allí cuando todos descubren que él tiene un cofre con mucho dinero. Manda llamar a un comisario, el comisario viene con su escribano, ¿no? Y todo está ahí preguntando, están investigando.
Así que a uno de las personas a las que preguntan es a Maese Santiago y le dicen, ¿tú viste quién robó el cofre? Y como Maese Santiago odia a Valerio, sí, yo sé, fue Valerio, ¿estás seguro? Y entonces Harpagon también quiere averiguar, dice, ¿y cómo era el cofre? ¿Era rojo o era azul? Maese Santiago en realidad no lo sabe porque él solo quiere acusar a Valerio. Era azul, era azul. No, entonces no es mi cofre es rojo. Ah, no, entonces era rojo. Como sea, quiere echarle la culpa a Valerio. Entonces don Harpagon coge del cuello a Valerio y le dice, yo pensé que eras mi sirviente fiel y ahora descubro que me has robado. Y Valerio le dice, no, yo no he robado nada, sí, eres malvado. Y entonces Valerio le dice, yo no he robado nada porque yo no necesito nada. Es más, diré la verdad, diré quién soy. Yo no soy un simple mayordomo, yo soy un hombre con dinero. Y mi nombre es Valerio de Albursi. Cuando don Anselmo, que es el invitado, el supuesto pretendiente para Elisa, escucha esto, le dice, mucho cuidado, jovencito, con hablar de ese apellido, porque yo la familia de Albursi la conozco muy bien. Y Valerio dice, si la conoce muy bien, sabrá que esta historia es cierta. Años atrás íbamos en una embarcación huyendo, mi padre, mi madre, mi hermana y yo. La embarcación se hundió y cada uno tomó rumbos diferentes. Yo no sé qué fue de mi padre, ni de mi madre, ni de mi hermana, pero yo me quedé con parte de la fortuna familiar. Cuando don Anselmo oye esto, llora, corre, abraza a Valerio y le dice, oh, eres mi hijo. Entonces dice, pero ¿qué pasa acá? ¿No? Y él contesta y él dice, es que yo en realidad me llamo Tomás de Albursi, yo soy tu padre, yo estuve en el naufragio, oh, he encontrado a mi hijo. Y cuando Mariana escucha esto, ella también llora y también se une y los tres se abrazan ahí en grupo, en mancha. ¿Por qué? Porque Mariana tiene la misma historia. Ella se salvó de un naufragio, pero ella no se quedó con nada de la riqueza familiar. Es por eso que es pobre y vive solo con su madre. Así que aquí se ha descubierto y se han reunido una familia feliz, Mariana, Valerio y su padre, que en realidad se llama Tomás de Albursi. ¿Por qué se cambió de nombre y se puso don Anselmo? Porque quería olvidar su triste historia, siempre buscó a su esposa, a sus hijos y nunca los encontró y los viene a encontrar ahora. Todos quedan asombrados, Cleanto, Elisa, todos lloran de emoción, menos uno. ¿Quién no llora? ¿A quién le importa, no le importa un pepino toda esta situación tan sentimental? A don Harpagon, que él dice, al diablo con todo esto, yo quiero mi cofre, ¿no? Así es, Urbino, yo quiero mi cofre, mi dinero. Entonces, Cleanto, aconsejado por Flecha, le dice, padre, yo sé dónde está tu cofre y solo te pido que permitas que sea yo quien se case con Mariana. Aquí se demuestra de que a Harpagon le importa un rábano amor. Y acércate con quien tú quieras, pero yo quiero mi cofre. Y entonces le trae el cofre. Es como ves en la imagen, su cofre, lo acaricia como si fuera pues un bebé, lo besa y le dice, oh, vida, retornado a mí. ¿No? Ellos se quieren casar, Cleanto con Mariana y Elisa con Valerio. Pero don Harpagon, riqueza, pero don Harpagon dice, no, esa boda no se puede realizar. ¿Pero por qué? Porque yo no tengo dinero. Y él sigue abrazando su cofre. Yo no tengo dinero, ¿de dónde sacaré dinero para la realización de 2 bodas? No, es demasiado. No boda. Don Anselmo, que está contento de haber reencontrado su familia y ver que sus hijos quieren casarse, y él sí tiene dinero, le dice a don Harpagon, eso no es problema, yo corro con los gastos. Entonces todos se emocionan, se alegran, dicen, che, pero don Harpagon nuevamente, no puede haber boda. ¿Pero por qué? Porque para la boda yo necesito un traje elegante, un terno, y no tengo dinero para ese gasto. Entonces caen en la ridiculez, se dan cuenta de qué ridículo es este hombre avariento. Nuevamente, don Anselmo, no se preocupe, don Harpagon, yo le compro el traje, ¿no? Entonces ya no hay escapatoria y don Harpagon dice, bueno, ya, pues, ¿no? Que se realicen las bodas. Ese es el final de la historia de enredo, que no se conoce quién es quién hasta el final, pero quizá alguien podría decir, pero profesora, a Lavaro finalmente le va muy bien al final de la historia. Es que en realidad es un antivalor, es un personaje ridículo, es un personaje que no vive feliz porque piensa solo en el dinero, ¿no? Entonces no es el hombre que posee dinero y tiene poder sobre él, no, sino que el dinero lo posee a él, ¿no? Entonces ahí está una crítica de la época, de la sociedad, las obras se caracterizaban por esto.
por la crítica, el sarcasmo, la manera de ver o de una manera así cómica, ¿no? A través de las comedias se podía ver cómo eran, digamos, los personajes de la época, los ricos, ¿no? Las personas con opulencia, los reyes no se salvaron, la monarquía, la gente de la nobleza, todos ellos van a ser criticados de una u otra manera. Y es así como se van a resaltar los valores y se van a criticar los antivalores. En este caso, el avaro, ¿no? Se critica la avaricia, que viene a ser un antivalor. ¿Está bien? Bien, ahora, a hacer rapidito, nos queda tiempo porque su temático empieza a las 11:50. Aquí tenemos, chicos, la práctica dirigida. Así que todos con su libro en la mano, ¿no? Ahí van completando. ¿En qué contexto histórico surgió el neoclasicismo? A ver, recordamos, ¿cuál es el contexto histórico del neoclasicismo? El famoso siglo, ¿perdón? Revolución Ah, de Francesa. la Revolución Francesa. Muy bien, Ifanson, gracias. Justo hablamos al mismo tiempo y no te había escuchado. Claro, muy bien, Espinosa también me dice lo mismo, Urbino, sí, creo que es lo que más han recordado del momento. La Revolución Francesa, recuerden la ilustración que planteaba que la razón lo es todo, ¿no? Primero es la razón y después todo lo demás, ¿no? Muy bien, la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, la Revolución Industrial, son los hechos más importantes que aparecen en el neoclasicismo, ¿no? Este es el contexto, es la época, el siglo, es el siglo XVIII, no lo olvides, el siglo de las luces. Pregunta número 2. ¿A qué se le llamó enciclopedia e ilustración? Ah, qué bueno, porque esta pregunta me hace recordar algo que no te había comentado en clase y no te mencioné a Diderot. Diderot, ¿qué es? ¿A qué se le llamó la enciclopedia? La enciclopedia fue la reunión de todos los conocimientos de la época, a modo de un libro, por eso se llama así, enciclopedia, a modo de un libro enorme. Allí estaban todos los conocimientos. ¿Por qué? Porque no podía darse solamente ya, yo sé mucho, se lo digo a mi amigo, al vecino, y ya entre todos hablamos, no, tenía que quedar constancia, algo escrito. Y se dice que la enciclopedia acumuló más de 52.000 artículos, todos ellos relacionados con cultura, conocimiento, ciencia, investigación, etc. ¿Sí? Eso es la enciclopedia. Y la ilustración es este movimiento cultural en el que se plantea que lo más importante es la razón y solo a través de la razón y el método científico, ¿no? Se podía llegar al progreso, al desarrollo, a la cultura, ¿sí? Bien, entonces ahí está la respuesta de la pregunta 2. Pregunta 3. 4 características del neoclasicismo. Bueno, ahí ya las hemos mencionado en la clase. A ver, dice ahí la tendencia a la imitación de los modelos greco-romanos, recuerda, por eso se llama neoclasicismo, porque se regresa a lo antiguo, a lo clásico. La intención docente, ¿por qué docente? Porque se busca enseñar, ¿no? Dar enseñanzas, reflexiones, ¿no? La moralización, ¿no? El valorar, digamos, sacar a flote los valores y criticar los antivalores. El racionalismo, claro, porque predomina la razón, no lo olvides, ¿no? La razón es lo mismo. También hay teorías y fábulas. Pasamos a la pregunta 4. Nos habla de diferencias entre el neoclasicismo y el renacimiento. Bueno, en orden es este, ¿no? Renacimiento, neoclasicismo. Los lugares donde aparece el renacimiento surge en Italia, el neoclasicismo en Francia. El renacimiento rechaza lo medieval, en cambio el neoclasicismo rechaza lo barroco, ¿no? El barroquismo. El Renacimiento, si bien es cierto, toma los modelos de la antigüedad grecolatina. El neoclasicismo también, pero lo hace con cierta diferencia, con más orden, con sencillez, ¿no? También busca la perfección, pero no al punto de caer en la exageración, ¿sí? Pregunta, a ver, voy a poner por acá, pregunta 5. ¿En qué géneros literarios se desarrolló el neoclasicismo? ¿A qué género literario, chicos, pertenece el teatro? ¿El teatro a qué género literario pertenece? ¿Género épico, género lírico o género dramático?
Chicos, a ver, narrativo, me dicen, no, no, el género, el teatro, todo lo que es teatro, todo lo que es teatro pertenece al género, bueno, teatro me dicen, claro, pero el teatro, Vanessa, ¿a qué género pertenece? No, el épico no, el épico son las epopeyas, ¿no? Por ejemplo, las obras de Homero son epopeyas. Muy bien Génesis, muy bien de la Cruz. Urbino también, muy bien. Es el género dramático, ¿sí? Género dramático, ¿sí? ¿A qué géneros literarios se desarrolló el neoclasicismo? Lo voy a agregar allí porque solo he puesto teatro, pero el teatro no es un género, o sea, el género se llama género dramático, ¿sí? Y la fábula, ¿no? Esas son las especies, ¿no? La tragedia, comedia en el género dramático y las fábulas, ¿no? Como narración, que sería género épico, la fábula. Menciona 4 escritores neoclásicos franceses. Bueno, ahí tienes a Molière, a Pierre Corneille, el autor del Cid, a Jean Racine, a Rousseau, ¿sí? Con el contrato social. Y por aquí, a ver, escribe la biografía de Molière, ¿no? Son preguntas muy abiertas, así que yo he escrito acá un texto en relación a la vida de Molière, así que a modo de pequeño repasito recuerda, Molière, parisino, padre de la comedia francesa, venía de una familia acomodada, tuvo buenos estudios, se dicen que él estudió Derecho, o sea, estudió para ser abogado, pero no ejerció. Se convirtió en actor, en comediante, llevaba sus obras teatrales por todas partes, agradó mucho a Luis XIV, que de alguna manera lo ayudó, lo protegió de los ataques de los religiosos, de la iglesia, ¿sí? Y muere a los 51 años de edad. ¿En qué género, antes de que yo ponga la respuesta, en qué género y especie destacó Molière? Solo con saber recordar la obra El Avaro te puedes dar cuenta. Género ya dramático, ok, ya está bien, género dramático. ¿Y la especie? O sea, ¿qué tipo de obra teatral creó Molière? Respuestas. El género es dramático. ¿Y la especie? ¿Qué creó Molière? ¿Tragedias o comedias? Muy bien, Vanessa, justo cuando Comedia. preguntaba. Muy bien, Vanessa, Urbino, Romero, Arcaya de la Cruz, así es. Esa es la respuesta, mira, género dramático, especie, comedias. En la tragedia sí, así es Urbino, no le iba bien, no tenía acogida y entonces decidió dedicarse ya de lleno a las comedias, ¿sí? Pero a ver, chicos, aquí yo he cometido un error, voy a corregirlo, dice género dramático, especie, tragedia, es un error, ¿no? Es un error. Me he equivocado allí, he estado pensando en las tragedias, creo. Así que voy a corregir, chicos, por favor. Aquí ya en vivo les digo, es el género dramático especie comedia, ¿sí? Comedia. Voy a hacer la corrección antes de subirla. Ya lo había convertido al PDF. Bueno, no hay problema. ¿Cuál es la relación entre Harpagón y sus hijos? ¿No? ¿Cómo se lleva Harpagón con sus hijos? ¿Se llevan bien? ¿Hay una relación de armonía entre Harpagón y sus hijos? ¿O no? ¿No? ¿Cuál es esa relación? ¿Y por qué, no? Un poco, me dicen por acá, un poco, no, claro, no es una buena relación, no es una relación sana, ¿no? Porque todo está basado en qué. ¿Por qué los hijos no le tienen confianza a Harpagón de decirles, oye, ¿sabes qué? Estoy enamorado de tal persona o enamorada, ¿no? En el caso de Lisa, de tal persona. Claro, ¿no? El tema es, fueron familia que tiene necesidades, pero esta es una familia pudiente, es una familia que tiene poder adquisitivo, tiene dinero y pese a ello sufren mucho, ¿no? Así que es una relación conflictiva y con diferentes intereses, ¿no? El mayor interés de Harpagón es el dinero y el de los hijos es el amor. Y última pregunta, ¿qué enseñanza nos dejó la obra El Avaro? ¿No? ¿Han conocido ustedes gente avarienta? No falta, yo sí he conocido gente que es avara, que es tacaña y que de verdad que caen así en la ridiculez. No dice, ay, pero qué ridículo. No es que una quiera ser una botarate, una derrochadora y que gaste y gaste, pero tampoco hay que caer en la ridiculez, ¿no? Como que gracias por el cumplido, ¿qué pasó? La avaricia, ¿no? La enseñanza es que la avaricia no es correcta, que la avaricia es un antivalor, ¿sí?
Los políticos, por supuesto, Matías, sí, ejemplo vivo, ¿no? De la avaricia, querer más riquezas sin aportar algo a cambio, ¿no? Que sería pues conocimiento para el desarrollo de nuestro país, ¿ok? Es más, en esta época aparece pues, ustedes ahora con esto de las elecciones, se nos acerca ya la segunda vuelta electoral y todos estamos o la izquierda. ¿Saben ustedes de dónde izquierda, ¿no? ¿De dónde viene? Es aquí, el neoclasicismo francés. Cuando se lleva a cabo la revolución industrial, perdón, la revolución francesa, el monarca de turno, el rey Luis XVI, tuvo que aceptar que el pueblo también debía intervenir, ¿no? Más adelante, eh, se realiza una especie de enfrentamiento entre dos bandos o dos grupos, ¿no? Los girondinos y los jacobinos, ¿no? Los jacobinos eran pues de un bando y los girondinos de otro. Entonces unos se ubicaban a la derecha y los otros se ubicaban a la izquierda, ¿no? Y los de la izquierda eran pues los del pueblo, los que querían, ¿no? Así radicalmente los cambios. Los de la derecha eran los girondinos, que eran al revés, que solo querían algunas modificaciones. La típica historia que ahora, por ejemplo, se está dando en nuestro contexto. Entonces ya lo sabe de dónde vienen los de la izquierda y los de la derecha. 11:55, chicos, pueden ingresar a su temático. A ver, yo te voy a dejar de compartir aquí para ingresar.